Buen día a todos. En esta presentación abordaremos el tema de ciclo celular. Nuestro equipo lo conformamos Javier Morales, Ulises Otero, Gabriela Ortiz y una servidora Carolina Otero. Los temas que trataremos son una breve introducción para contextualizar el tema, la fase G1, que es la fase S, la fase G2, la mitosis y sus subdivisiones, que son la profase, la prometafase, metafase, anafase y telofase. Podemos definir al ciclo celular como la base para la reproducción de los seres humanos. Su función principal es originar nuevas células y asegurarse que durante el proceso haya una buena regulación de este. El ciclo celular se divide en dos fases principales que son la interfase, donde se encuentran la fase G1, S y G2. La segunda fase es la mitosis, con sus subdivisiones pertinentes. Hay una fase, conocida como fase G0, la cual ocurre luego de la mitosis si la célula no cumple los requerimientos necesarios para comenzar nuevamente la fase G1. La fase G0 es un estado de reposo celular que puede durar días, meses, incluso años. Retomando el punto de la regulación que se lleva a cabo en el ciclo celular, hablaremos de los puntos de control o chequeo, los cuales se encargan de frenar o activar los diferentes procesos por los que pasa la célula durante el ciclo celular. Estos puntos de chequeo lo conforman dos grupos de proteínas específicas que son las cinasas, abreviadas como CDK, y las ciclinas, que son de dos tipos, el A y el B. En la imagen podemos observar el ciclo celular y el sitio donde se encuentran los puntos de control, remarcados con un recuadro de color. La fase G1 del ciclo celular también es conocida como fase de crecimiento. Va a iniciar cuando una célula hija, que proviene de una célula madre, aumenta su tamaño y se prepara para la síntesis de nuevo material citoplasmático, sobre todo proteínas y ARN. Para que el ciclo celular avance se va a depender de señales externas como adhesión o aquellas que se emiten por otras células del organismo, como por ejemplo los factores tróficos. Las señales internas a la propia célula van a informar sobre su estado de salud. Si todas estas señales son propicias, la proliferación va a continuar. La célula crecerá en el tamaño y se preparará para entrar en la fase S. Como podemos ver en el esquema de la derecha, la fase G1 hace que la célula adquiera un estado quiescente. Esto significa que va a tener una fuerte represión de la expresión génica, sobre todo de aquellos genes implicados en el ciclo celular. Por eso es que se requiere de puntos de control. Estos puntos de controles van a darse gracias a las quinasas dependientes de ciclinas o CDK. Los complejos de CDK4, ciclina D, y CDK2, ciclina E, van a actuar fosforilando al factor de transcripción retinoblastoma, que forma parte del último punto de control de la fase G1. En el último punto de control podemos observar que se fosforila el retinoblastoma. A esto se le llama punto de restricción. Para que esto ocurra, actúan células que necesitan mitógeno. Primero se activa el receptor y después las proteínas RAS-GTPasas y favorecen la expresión de factores de transcripción. Esto a su vez ayuda a la expresión de ciclina D, que activan la CDK4 y 6 y actúan sobre retinoblastoma, y sobre E2F. Lo importante de esta fase es que cuando todo esto ocurre se integran señales indicadoras de las condiciones celulares, como la cantidad de nutrientes, señales tróficas y entre otras. Y esto nos va a indicar si el ADN está dañado o si no, e incluso va a indicar si la célula ha alcanzado el tamaño apropiado. Si todo esto es correcto, se procede a la fase S, pero si no, existen inhibidores que van a detener el ciclo celular, como P53. Después, vamos a tener a la fase S. También se le conoce como periodo de síntesis del ADN. En este se separan las cadenas de ADN y se preparan para empezar la replicación. Como podemos ver en el esquema de la diapositiva siguiente, la enzima helicasa es la que se va a encargar de separar las cadenas de ADN y las cadenas libres se unen a una enzima denominada primasa. Este complejo está formado por una ADN polimerasa alfa, que se va a encargar de sintetizar un pequeño fragmento de ARN de alrededor de unos 10 nucleótidos. Estos nucleótidos son complementarios.
a una secuencia del ADN. Cada una va a ser distinta de cada una de las cadenas. Estas pequeñas secuencias van a denominarse cebadores o primers. Después se van a reclutar las polimerasas gamma y epsilon, que añadirán al extremo 3' de los primers desoxirribonucleótidos complementarios en la dirección del extremo 5' de la cadena copiada. Después se formará una cadena de nueva síntesis complementaria a cada una de las existentes previamente. Por todo esto es que decimos que la replicación es semiconservativa, porque se da una cadena nueva sobre una vieja. Como paso adicional, tenemos la eliminación del cebador ribonucleótidos, que es llevado a cabo por ARNasas, y su sustitución por desoxirribonucleótidos. Esta sustitución o este relleno del hueco se va a copiar por el ADN polimerasa que se viene copiando desde un origen de replicación situado más atrás de la cadena. El punto importante de esta fase es que no todo el ADN se está replicando a la misma vez, o sea, no se está replicando al mismo tiempo. Se estima que en cualquier momento de la fase S se están copiando entre un 10 y 15% del ADN total, pero si se detectan roturas del ADN mediante los sistemas de control, la copia del resto del ADN se va a detener. Si no se detecta ninguna señal de rotura, se continúa con la replicación hasta la siguiente fase. Fase G2 del ciclo celular. Bueno, en esta fase lo que ocurre es que la célula se prepara para su división. En esta parte la célula examina su ADN duplicado. Una cosa importante de esta fase es que puede durar tan solo 1 hora en células de división rápida o puede tener una duración casi indefinida, lo cual nos va a explicar obviamente dependiendo de la célula. Y por otra parte van a existir 2 puntos de control, un punto de daño de control en G2 y el punto de control de ADN no duplicado. Este evita la progresión de la célula hacia la fase M para que se complete bien la síntesis de ADN. La mitosis es el proceso más extenso de todo el ciclo celular. Es un proceso donde se distribuyen copias de cromosomas a células hijas. Como lo menciono en la introducción, este proceso se subdivide en 5 etapas: la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, donde en cada una de estas fases la función principal será repartir equitativamente el material genético. Luego de mencionar estas características, comenzaremos con la etapa de la profase. En esta parte de la profase vamos a tener que los cromosomas se van a compactar y se van a hacer visibles, al igual que las cromátides se van a unir a un complejo proteico que se va a llamar centrómero. En el centrómero se va a asociar el DNA satélite y el DNA de secuencias repetitivas no codificante. En esta parte igual una cosa que cabe destacar es que van a aparecer las condensinas, que son proteínas que permiten la compactación, y otras que van a ser las coesinas, que estas van a permitir la unión de la cromátide hermana en el cinetocoro y a lo largo de las otras cromátides. En esta parte que es la prometafase se encuentra en medio de lo que es la profase y la metafase. En esta parte la envoltura nuclear va a comenzar a desintegrarse y se van a formar pequeñas vesículas de transporte. El cinetocoro va a aparecer en cada cromátide en lo que es frente al centrómero. Y otra cosa que cabe recalcar es que los complejos proteicos que están formando los cinetocoros se van a fijar en secuencias de ADN, las cuales se van a conocer como ADN satélite. Esto en cada uno de los cromosomas, y después de esto ya va a seguir la metafase. Bueno, en esta parte de la exposición vamos a iniciar con las últimas partes de la mitosis. La metafase. Esta fase está definida por el desplazamiento de los cromosomas hacia el centro del uso mitótico. Esto se da de manera que pueda formarse la placa ecuatorial en el centro. Los desplazamientos van a ser consecuencias del alargamiento de los microtúbulos y la acción de las proteínas motoras. El uso mitótico
ya se sabe que es un entramado de microtúbulos y proteínas asociadas a los mismos microtúbulos o MAPS. Se van a formar durante la profase, que ya fue mencionada, y se adquieren de forma definitiva durante esta fase, que es la metafase, donde los extremos menores de los microtúbulos se concentren en dos polos. Van a estar separados en la célula, y los extremos de los microtúbulos que parten de ambos polos más grandes van a contactar con los cinetocoros de los cromosomas. Esto va a ocurrir de modo que los cromosomas sean contactados por los microtúbulos que parten de ambos polos. Inmediatamente después de esta fase se continúa con la anafase. Esta va a comenzar con la rotura de las conexiones de las cromátidas hermanas y va a ocurrir a nivel del centrómero. Esto ocurre gracias a la participación de proteasas, que son enzimas. De esta manera, cada cromátida irá hacia cada uno de los centrosomas. O sea, se van a dividir. En esta fase vamos a tener una división. Van a ocurrir en dos etapas. La anafase de tipo A, en la cual los microtúbulos cinetocóricos se van a cortar por despolimerización tanto en el extremo menor como en el mayor. Y la anafase B, en la cual los propios centrosomas se separan entre sí, empujados por los microtúbulos polares. Esto para favorecer la separación de la cromátida. Después de esta fase, vamos a tener la telofase. En esta, finalmente durante esta fase, se va a organizar la envuelta nuclear alrededor de cada conjunto de cromátidas que han migrado hacia cada uno de los centrosomas y formando dos núcleos hijos. Esto es producido por desfosforilación de las proteínas constituyentes de la lámina nuclear. También se van a formar los poros nucleares y la descondensación de las cromátidas. La descondensación de las cromátidas va a ser muy importante, ya que después de la telofase ocurre la citocinesis, la cual se considera la etapa final del ciclo del ciclo celular, y supone la separación del citoplasma de la célula madre, en dos partes que conformarán a las células hijas. Esta separación va a tener lugar después de la segregación de los cromosomas. Si no, podría dar lugar a haploidías, que ya se sabe que son cantidades desiguales de cromosomas en las células hijas. Pero la citocinesis es diferente en animales, en plantas y en hongos. Pero en todos estos se sigue una serie de etapas, las cuales son la elección del plano de división, el ensamblaje de la maquinaria de división y la separación celular como tal. O sea, el corte de los citoplasmas, por decir así. Y con esta última fase terminamos la presentación. Muchas gracias.